que es la dermatofitosis más común, ¿no? La tiña del pie, una incidencia del 70%, ¿no? 7 de cada 10 personas tienen tiña de pie, muy común, muy común. Favorecida por el calor, la sudoración, el pasado exclusivo, hábitos higiénicos. Entre personas nos podemos contagiar por compartir de repente prendas o de repente pisar superficies en donde el paciente con tiña peli también pisar. ¿Tiña peli sería ese hongo que se transmite por piscina? Claro, el pie. Ah, el pie de atleta. Pie de atleta es una de las formas de tiña peli. Ahora vamos a ver las formas. Ok. Las variantes clínicas son la intertriginosa, que es la que está entre los dedos, ¿no? Intertriginosa, la disidrosiforme, que tiene como vesículas, y la hiperkeratóxica, que es la que afecta a la planta de hilo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esa descamación atrás de los deditos, esa es una como que en mocasín, y tenemos una intertriginosa, que es la que está entre los dedos, ¿no? Ah, pero ese tipo de tiña no se ve como las otras que tienen un borde que es más... Radiante. Buena observación. Chiquito. Buena observación. Esa es una tiña que no normalmente te da esa extensión, no es una tiña diferente. Aunque cuando la tiña va al borde del pie, o sea, cuando la tiña se comienza a extender al borde del pie, en el borde del pie sí puede llegar a haber cierto borde. O sea, aquí en el borde, como una descamación bien definida, cuando llega al borde. Pero en la misma planta no logras ver ningún borde. Entonces, si no es radial, ¿cómo se pone? ¿Simplemente mal distribuida? Ajá, comienza a descamar tu planta y a picar. Es porque la planta tiene un tipo... porque es diferente. Como es pura capa córnea, así. Y además la pasarela es una zona ocluida, cerrada. Soporta peso, entonces por eso también como que la morfología es diferente. Doctora, la disidrosiforme se ubica en alguna parte específica del pie. Generalmente en los bordecitos del pie comienzan a aparecer como vesiculitas, pican. ¿Por qué disidrosiforme? Porque hay una enfermedad que se llama disidrosis en dermatología que justamente se caracteriza por eso, por vesículas en los bordes de las manos y de los pies. Se parece, pero es un hongo. Por eso es que le han dado el nombre de disidrosiforme. Pero esa forma es bien rara, es bien rara. Generalmente la hemocasino intertriginosa es la más común. Sí. Bueno, no se logra ver, pero hay descamación platal aquí. La tiña manu, ¿no? Que también se ve como descamación a nivel de las palmas, puede ser en una mano o en ambas manos. Igual también hay de toda la palma, entre los dedos, o también como vesículas y disidrosiforme. El principal diagnóstico diferencial es con la dermatitis de contacto, que también te puede dar descamación en las palmas. Es difícil muchas veces diferenciarlas. Difícil. La dermatitis de contacto es lo que había mencionado mi compañera porque estaba... Se pone rojo, descama en las manos, sí. Muy parecido a la tiña mano porque también es descamación. Lo que podrías hacer de repente si tienes mucha duda, ahí es raspado, ¿no? Haces un raspadito y si se encuentra dermatofitos, ahí en el examen directo ya se tu diagnóstico, ¿no? O también buscar otros focos. Por ejemplo, le ves, probablemente sea una tiña mano. A ver, señor, ¿tiene hongos en las uñas de los pies? Sí, ya. Posible foco. Entonces me voy más para tiña y lo trato como tal. La dermatitis por contacto, ¿cuál sería el tratamiento? Corticoides. Es por eso que si se genera duda, y si no, por ejemplo, estás en tu serum y no tienes cómo hacer raspados y tienes mucha duda, lo primero que tienes que tratar es lo infeccioso. Te vas por lo infeccioso, le das un clotrimazol y lo citas en 2 semanas. Si hay mejora, se confirma tu sospecha de que es una tiña. Si no hay mejora, si el paciente te dice estoy peor, bueno, ya te das por el otro lado, ¿no? Pero siempre en un segundo plano, porque si es una tiña y tú le das corticoides, vas a empeorar la situación. Muy bien. Y la onicomicosis, ¿no? La onicomicosis o tiña ostium, que generalmente está producido en más del 90% por dermatofitos, también tiene diversas morfologías clínicas. Tenemos, por ejemplo, la subungual distal, que es la que empieza por el borde de la uña. Cuando tengan oportunidad de verlo en casa, seguramente van a poder apreciar mejor las imágenes, lamentablemente con la luz no se puede. Hablando de eso, en el PPT que se subió en el audio virtual, no hay la ciudad. No hay si podríamos ver. Cierto. Lo que pasa es que la presentación de la doctora Bobbio, que es esta la presentación de la doctora Bobbio, ha dado una versión sin fotos
pacientes suyos. Entonces, por motivos éticos, ella de repente no ha podido darles para iniciar los equipos, las fotos, pero de repente se podría conversar con la doctora a ver si de repente le podría dar algunas imágenes. De repente las que no son de pacientes, pero sí, tiene razón, voy a dar esos que son con la doctora. La subungual proximal, que es la que, o sea, este es el dedo, esta es la uña, ¿verdad? Ya. La subungual distal es la que se origina del borde distal. Ya. La subungual proximal es la que se, ¿no? La que inicia en el pliegue, pegadito al pliegue. Luego, la blanca superficial, como su nombre lo dice, tiñe la uña de blanco, pero de manera superficial. Y también tenemos la distrófica total, en donde toda la uña está gruesa. No sé si han visto esa uña gruesa, descamada. Esa es la total, la distrófica total. ¿Cuál es la más común? La subungual distal. Esa es la más común, la que inicia por fuera, por el borde libre de la uña. Muy bien, entonces podemos hacer el famoso raspado, los exámenes directos con hidróxido de potasio del 10%, el cultivar también los mojitos. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues puede ser vía oral, ¿no? Puede, por ejemplo, la hidroxicloroquina, pues una alternativa de antibiótico, terbinafina y traconazol, que también son alternativas de antibióticos vía oral. Y los imidazólicos tópicos, en el caso de las uñas, no tienen validez, ¿no? En el caso de la onicomicosis siempre se tiene que tratar de manera sistémica. Siempre. O sea, en la uña siempre hay que dar pastillas. En la laca, las gotas, cualquier cosa que ustedes puedan poner encima no penetra lo suficiente en la uña gruesa como para llegar a todas las capas de uña. No, tienen que dar vía oral. Y esas son las alternativas. Terbinafina, traconazol, fluconazol, dulcefulina. Doctora, ¿y todas las tiñas que dan en uñas se tratan de la misma forma? ¿O Sí, la tiña corporis, por ejemplo, la tiña manum, las que es en piel, sí le pueden dar chance con tratamiento tópico. Los imidazólicos, por un lado, que son el clotrimazol, el isoconazol, el conazol o la terbinafina tópica. Pero cuando estamos hablando de infección de anexos, como uñas y pelos, sí necesariamente tienes que dar tratamiento vía oral. ¿Y caspa también vendría a ser No, la dermatitis seborreica ya es otro tipo de infección, no es por dermatofilos. Ahorita estamos hablando solo de dermatofilos. En el querido descenso, recuerdan esa tiña inflamatoria, ¿no? Que puede tener hasta pus. Aparte de los antimicóticos, también se pueden dar antibióticos como las cefaloporinas y, en algunos casos, para disminuir la respuesta inflamatoria, corticoides, vía oral. En la tiña corporis, como le digo, tratamiento tópico es suficiente, a la cabeza imidazólicos, pero cuando las lesiones del cuerpo son muy extensas o muy inflamatorias, ¿no? O el paciente es inmunodeprimido, también se le puede apoyar con tratamiento sistémico, pero por un corto plazo, ¿no? Flujo, traconazol y terbinafina podrían ser buenas opciones. ¿Todos juntos o...? No, son ¿O es opciones. como...? Acá tienen un cuadrito que resume todos los tipos de antimicóticos. Tienen acá las alternativas de los esquemas que se pueden dar como tratamiento sistémico para la onicomicosis, tanto con itraconazol, fluconazol como terbinafina. Y tenemos, por otro lado, las micosis superficiales no dermatofílicas, ¿no? La primera de ellas es la pipilosis versicolor. Es una también dermatosis muy común, generalmente afecta a adultos muy jóvenes, es crónica y recidivante, y el agente biológico de esta patología es la malacesia fluxúrica, antes conocida como Pipilosporum ovario, pero ahora se denomina malacesia fluxúrica. Y es un saprofito. ¿Qué quiere decir esto? Que la malacesia vive en nuestra piel. O sea, todos nosotros tenemos malacesia en nuestra piel, es parte de la flora normal. Pero muchas veces en estas épocas de mucho calor, de mucha humedad, esta malacesia, que es una levadura, comienza a reproducirse más y va formando estas lesiones que vamos a ver a continuación. Vean, son básicamente máculo-pápulas, algunas palpables, otras no. Pueden ser hipopigmentadas, pueden ser rosadas, pueden ser hiperpigmentadas, y a eso se le debe su nombre de versicolor, porque pueden tener diferentes colores. Doctora, una consulta, ¿no serían manchas? Porque el tamaño parece ser más de un centímetro. Ah, bueno, depende, pues no, claro, tú le puedes decir maculomanchas en todo caso. Maculomanchas. Pero algunos son palpables, otras no. Muy bien. Y generalmente
generalmente en zonas seborreicas. ¿Qué vemos ahora en zonas seborreicas? Cara, pecho y espalda. Ahí es donde ustedes van a encontrar lesiones de epiteliasis del psicólogo. ¿Ven? Tronco, cuello y espalda. Palmas blancas no. Muy raro que sean en el brazo, muy raro. Que generalmente son las zonas seborreicas. Ahí es donde hay paracesia profunda. ¿Ven? Son como circulares, se pueden unir entre ellas y formar lesiones más grandes policísticas. Acá en este niño vemos, por ejemplo, estas maculitas hipopigmentadas pequeñitas en su frente y un poquito en sus mejillas. Cara, pecho, espalda, ¿no? El diagnóstico evidentemente es clínico. Si es que de repente hay alguna duda, puedes hacer el ginecológico, pero generalmente para un dermatólogo el diagnóstico es fácil, no se necesita de ginecológicos. El tratamiento básicamente es tópico, aunque si es muy extenso también le puedes dar tratamiento binaural con nitro o con fluoruro. Y es recidivante. ¿Qué quiere decir? Mejora y en el próximo verano vuelve. Entonces hay que decirle, ¿no? No es malo, no es contagioso, protege tu piel y generalmente en verano se va a volver a repetir. Hasta que seas joven. Una vez que envejezcas, creo que ahí quería preguntar. Sí, doctora. De que cómo podría diferenciar solamente por clínica o por examen físico la pigmentiasis versicolor con la micosis pigmentada. La micosis fungoide pigmentada normalmente aparece en zonas no fotoexpuestas. O sea, generalmente es de tronco, nalgas, es bastante común, zonas no fotoexpuestas, muy. Generalmente ahí empieza. Y son máculas más grandes, no tan pequeñas. En cambio, la pigmentiasis versicolor es más de zonas seborreicas. Como ven, la topografía es bien importante. Las lesiones se pueden parecer, pero topográficamente se diferencian, ¿no? Muy bien, la cándida. La cándida también puede ser una levadura que puede invadir superficialmente la piel. Recuerden que también hay candidiosis profundas, o sea, también hay enfermedades por cándida sistémica, pero acá solamente nos vamos a centrar en las infecciones superficiales de la piel por cándida. ¿Ok? Una levadura oportunista que puede ser saprofita en la mucosa del tubo digestivo en 80% de pacientes. Hay muchas especies de cándidas, las más comunes son la albicans y la crusei, y la presencia en la piel es patológica. No es como la malacesia que vive en la piel. No, la cándida no vive, siempre su presencia en la piel es patológica. El intertrigo candidiásico es aquella infección por cándida en las flexuras. Vean cómo las tornan rojizas, ¿no? Si uno ve, pareciera que de repente podría ser, si esto fuera una ingle, parecía una tiña, ¿no? Una tiña cruris, que también puede ser así media circular, habíamos visto. Pero fíjense, en el intertrigo siempre hay estas lesiones como satelitales, como si fueran puntitos alrededor de la placa principal. Eso, por ejemplo, no lo tiene la tiña. Y sí lo tiene el intertrigo, las lesiones satelitales. La placa principal y lesiones satelitales. Todos los pliegues son bastante comunes de afección por cándida, principalmente en pacientes inmunodeprimidos como por ejemplo los diabéticos. Es algo muy común. Mujeres obesas o diabéticas que vienen con su intertrigo en el pliegue submamario, por ejemplo, ¿no? O en las ingles. Generalmente los pliegues son los afectados por el intertrigo. Acá, por ejemplo, es una figura de una manito, ¿no? Y ven cómo en el espacio interdigital tenemos eritema, maceración y hasta fisuración. Intertrigo candidiásico. Muy común, por ejemplo, en las amas de casa. Mujeres que de repente están todo el tiempo lavando con la mano humedecida. La humedad es la que genera el microambiente específico para que la cándida pueda crecer en la flexura. Muy común de amas de casa. Igual, acá hay otra, ¿no? Justo ahí en la línea, en el entrededo, ahí tenemos la plaquita del intertrigo. También pueden haber candidiasis que afecten al glande, ¿no? Del pene del varón, la balanitis candidiásica, que pueden ser como máculas, como pápulas, que pueden ser un poco más puntiformes, un poco más grandes, en todo el pene, el surco vagino prepucial, generalmente de varones diabéticos. Esto es muy recurrente en varones diabéticos. La vulvovaginitis candidiásica también, ¿no? Si bien es una infección profunda o de mucosa, también puede haber cierto eritema en los labios mayores de aquellas personas que tienen este tipo de vulvovaginitis. Y por otro lado también tenemos la candidiasis orofaringia. Esto generalmente se ve también en pacientes inmunodeprimidos. No es
pacientes inmunocompetentes, ¿no? También denominada MUGE. Vean aquí cómo son placas blanquecinas que pueden crecer en la mucosa labial, en la mucosa yugal o en la lengua. Principalmente lo vemos en pacientes diabéticos o pacientes VIH. Acá no se ve bien, pero a nivel del paladar también tenemos una placa blanquecina en todo el nivel del paladar. También puede afectar un poquito las comisuras labiales y a la lengua, ¿no? En el dorso de la lengua también vemos esas placas blanquecinas que, bueno, el paciente saca la lengua, le ves toda esa placa blanquecina, MUGE dorada o candidiasis oral. Comentó de que solamente pacientes diabéticos Con algún factor de inmunosupresión, VIH, por ejemplo, o personas con neoplasias, ¿no? Y en lactantes también sería... Sí, también, pero eso más es por la leche, más que todo por la lechecita, no se distingue su... Pero también a veces puede haber candidiasis del pañal, por ejemplo, en los bebitos, eso también es muy posible. Pero así como lo ven, estas imágenes son más de pacientes adultos inmunodeprimidos, sí. Pero sí puede haber casos en un adulto inmunocompetente que se pueda Sí, pero es bien raro. O sea, si tú ves, tienes que buscarlo. O sea, si él te dice que no tiene antecedentes y ves MUGE, pídele una ELISA. O sea, ya insiste, ¿no? En buscarle factores de inmunosupresión. Es bien raro. Y bueno, acá también tenemos, habíamos dicho que en las uñas también se pueden infectar de cándida. También podemos tener infección por cándida de las uñas. También. Principalmente de dermatofitos, pero también pueden haber candidias de uñas. Y el tratamiento de cándida y dermatofitos es distinto. No, básicamente la levadura cándida responde mejor a imidazólicos y siempre vía oral, como les digo, ¿no? Cuando se trata de nexos, vía oral. Y bueno, los intertrigos, ¿no? Siempre la solución de Buró, por ejemplo, es una solución astringente, secante, para evitar la humedad en los pliegues. Se puede utilizar listatina o imidazólicos tópicos y en los casos extensos fluconazol. Y en la candidiasis oral podemos dar listatina en solución o gel, fluconazol también o fluconazol vía oral. Bien, chicos, hemos terminado estas dos teorías. No sé si la doctorita, la siguiente, habrá llegado, pero ya terminamos aquí. ¿Quién es esta